El día de hoy vamos a estar adentrándonos a las Escrituras para ver un poquitico acerca de quién es Jesús en particular. Y, y yo creo que esto es algo muy importante que debemos mirar una y otra vez desde los textos bíblicos, puesto que no podemos negar que Jesús fue una persona que marcó la historia. Hay algunas personas que seguramente en tu vida hayan dejado alguna huella. Ese amigo del colegio que uno se acuerda que siempre se sentaba atrás y no dejaba dar clase, uno como que nunca se le olvida. O ese amigo que siempre le prestaba el cuaderno a uno, tampoco se le olvida a uno. Hay personas que como que cambian las formas en que uno percibe algo. Y hay unas que lo hacen a mayor escala. Particularmente para Colombia, para Latinoamérica. Nosotros tenemos un antes y un después de García Márquez. Casi que la literatura universal conoció que en Latinoamérica había literatura por él y por sus amigos del boom literario. Marcó un antes y un después para siempre en la literatura. Ya han habido también otros ámbitos a nivel Colombia. Perdóneme traer alusión aquí a mis gustos, pero René Higuita cambió el fútbol para siempre. Un arquero haciendo goles, este man para dónde va, y tirando escorpiones. Cambió la profesión de arquero para siempre. Shakira cambió la forma en la que muchas partes del mundo ven a los colombianos, nos ven a nosotros. Son personas que por lo que hicieron impactaron la historia de manera que es imposible borrar. Yo estoy muy seguro que mis hijas en el colegio les van a hablar de Shakira. Y les aseguro que en mi casa les van a hablar de Higuita. Son, son personas que definitivamente dejaron una huella, cambiaron algo. Y a mí, yo, además de servir como pastor en la iglesia del Rey del Poblado, también por fuera doy clases de matemáticas, de álgebra y de cosas así difíciles que mucha gente no entiende y aprovecho yo. Y en algún momento con uno de mis alumnos, intentando enseñarles acerca de, no se me aburran por esto, acerca de cómo contar con números negativos, yo le hice un ejemplo de, bueno, si alguien empieza a hacer un trabajo en el año 5 antes de Cristo y lo termina en el año 20 después de Cristo, ¿cuánto se demoró? No me pararon bolas al ejemplo porque una empezó, ¿cómo que antes de Cristo? ¿Y eso qué es? ¿Y quién era Cristo? ¿Cómo así? Y uno dijo, no, ese es el que creen los cristianos y pues entonces eso es así. Entonces yo le hice la pregunta, venga, y entonces, o sea, los calendarios funcionan así solamente para los que creen que Cristo es Dios. ¡Ah! No. ¿A qué voy yo con este punto? Jesús, así tú creas hoy o no que Él es Dios, que Él es el Salvador, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, hay una cosa que no podemos negar. Cambió la historia para siempre. Él vino, vivió, murió. Nosotros creemos que Él resucitó, pero Él dejó una marca que es imposible de borrar. Y créanme que se ha intentado borrar muchas veces. Entonces, desde allí, al ver, al ver el impacto que Él ha generado, como mínimo desde ahí, deberíamos hacernos la pregunta y deberíamos buscar responder la pregunta que me hizo ese alumno: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para que ahora nuestros calendarios nos recuerden de Él todo el tiempo? ¿Quién es Cristo? De tal manera que se creó un movimiento que miles de años han pasado y no se ha detenido, cuyo máximo exponente no está más, por lo menos de forma visible, y la iglesia sigue creciendo. Se han levantado imperios con el propósito de acabar con la iglesia. Hoy ya no pasa tanto, por lo menos a este lado del mundo no pasa tanto, pero la iglesia sigue. ¿Quién es Cristo? Para responder esta pregunta, yo les propongo un texto del día de hoy, pero antes de dirigirnos a él, permítanme y acompáñenme cerrando sus ojos para que oremos y entreguemos este tiempo a nuestro Dios. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios soberano, que significa que estás por encima y en control de todas las cosas. Y tú eres el Dios que determinó que Cristo viniera al mundo, que Cristo muriera y resucitara y que dejara la marca que dejó. Permítenos hoy a nosotros, en este tiempo que estudiamos tu palabra, acercarnos con humildad y buscar una respuesta a esa pregunta.
quién es Cristo, quién es tu Cristo, quién es Jesús. Permítenos poder encontrar esto, obra a través de tu Espíritu Santo, de manera que hoy no sean solamente afectadas nuestras neuronas o nuestra cabeza, sino que sea afectado nuestro corazón. Que hoy podamos salir de acá reconociéndote un poquitico más por lo que tú eres, adorándote un poquitico más. Te rogamos por eso, sabiendo que te necesitamos para eso, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme entonces, por favor, mis hermanos y amigos, a el Evangelio de Juan. Leeré para ustedes el capítulo 19, desde el versículo 17 al 30. Mientras que lo van buscando, este texto en particular nos va a narrar el momento cúspide de la vida de Jesús acá en la tierra. Este texto nos narra el momento de su crucifixión. Juan capítulo 19, desde el versículo 17 hasta el 30, les voy a leer desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. ¿Quién es Jesús? Dentro de la lectura que acabamos de hacer juntos, están los últimos pasos de Jesús antes de ser crucificado. Es una versión un poco resumida, pero vemos que parte desde su visita al, en ese momento, gobernador romano de Judea, Poncio Pilato, y vemos cómo él lo entrega al pueblo judío, y el texto sigue y avanza hasta el punto en que él inclina su cabeza y entrega su espíritu. En medio de esto está obviamente un gran acontecimiento. Jesús fue crucificado. Y desde este hecho, desde los testigos que están allí, podemos apreciar mucho para responder esa pregunta: ¿quién es Jesús? Y yo les propongo que hagamos un ejercicio. Y bueno, les mencionaba ahorita que soy casado, mi esposa es periodista, hoy en día se mantiene cuidando a las niñas, tenemos 2 niñas pequeñas, entonces a la persona que le encanta entrevistar es a mí cuando llego a la casa.
Entonces les propongo que hagamos eso un rato, pero no conmigo, sino con estos testigos. Empecemos a hacernos preguntas que les haríamos a ellos mismos. Hubo muchas personas acá que interactuaron con Jesús. Vemos mucho de lo que ellos piensan o lo que ellos vieron de quién es Jesús. Miremos a ver qué dicen ellos mismos. Y arranquemos, pues, como siempre por el principio, ¿no? Miremos qué decía Pilato. Porque es como que desde allí parte nuestro texto y él es el que da el impulso inicial para que Jesús termine crucificado. Y vemos que en este particular pasaje no está, pero en otro pasaje que también relata esta misma escena, sabemos que Pilato, en una de sus interacciones con Jesús, esta no fue la única, él ya había hablado antes con Jesús en este tire y afloje de los judíos diciendo crucifícalo, y él como que parece que no quiere, pero en últimas termina pasando lo que pasa. En una de esas conversaciones, Pilato dice esto, y lo citaré del Evangelio de Mateo. Cuando lo entrega a los judíos, dice: soy inocente de la sangre de este justo. Bueno, entonces empezamos a ver algo. Pilato, con lo poco o mucho que pudo conocer a Jesús, por lo menos tenía un concepto de él. Ve, este es un hombre justo. Entiéndase justo como que cumple con una medida de justicia o con un estándar. La justicia, la forma más fácil de entenderla es como si fuera una regla. Una regla que mide algo. Yo uso una regla para medir qué tan alto es esto acá, qué tan alto soy yo si uso un metro. La justicia es lo que me ayuda a mí a medir si una acción es o no digna de castigo. Cuando yo mido algo como justo, estoy de alguna manera dándole un sello de aprobado, de que sí, así es. Pilato vio algo en Jesús y al decírselo a los judíos dijo: este hombre es justo. Es como si Pilato mismo no hubiera razones para matarlo. Él en última lo expresa en una de sus conversaciones con los judíos. Entonces, por lo menos vemos eso. Pilato vio en Jesús un hombre que no tenía culpa, por lo menos de lo que lo estaban acusando. Y ahora sí, viendo el texto que acabamos de leer, si volvemos a mirar el versículo 22, se los voy a leer de nuevo. Perdón, el versículo 19, donde está el letrero que habían puesto con Jesús, dice: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Si ven después hay como una pataleta que hacen los judíos diciéndole: no, quita eso. Decí que él dijo que él era el rey, no que él es el rey. Y ahora sí, en el versículo 22, la respuesta tajante de Pilato: lo que escrito, escrito. A mí esto me hace pensar en mi mamá. Es como cuando uno le decían: me llega a las 9, madre, pero venga por favor, ¿en qué? A las 9 de la noche. Hasta ahí llegaba la discusión, por lo menos en tiempos atrás de mi casa. Entonces, ¿qué vemos acá de la interacción de Pilato? Del primer testigo que estamos entrevistando. Él cree que Jesús es justo. ¿Dirían amén a eso? Es justo. Él cree que Jesús es el rey. Amén, Jesús es el rey. Pero algo no cuadra. Pilato lo trató como un rey justo. Algo no termina de cuadrar ahí. Es casi como yo le preguntaría a nuestro entrevistado: venga, pero usted me dice que cree que él es justo, que cree que él es rey. Usted tiene la autoridad para que no lo traten injustamente, para que lo traten como un rey. Y entonces, algo no cuadra. O él no nos está diciendo la verdad, o algo no cuadra. Porque evidentemente Pilato no lo trata así. Evidentemente Pilato no hace mucho para evitar la muerte de Jesús. Él prefirió, y entiéndame cuando digo esto, no complicarse la vida, no alborotar mucho las aguas. Él actuó como un cobarde. Hizo la fácil. Esta gente no se calma, entreguémoselo. Volveremos en unos minutos a Pilato, pero vamos a nuestro segundo testigo para entrevistar. Ahora les propongo que entrevistemos a los principales sacerdotes, que interactúan también ahí desde el versículo 20. Y por el reclamo, el versículo 21, perdón, por el reclamo que vemos que ellos le hacen a Pilato, podemos tomar mucho. Voy a leer nuevamente ese versículo 21. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el rey de los judíos.
¿Qué creen ustedes que podemos concluir de esto? ¿Qué creían ellos acerca de Jesús? Que él era el rey. Antes parece que es como es como si le estuvieran siguiendo el juego al loquito. Discúlpenme lo coloquial. Como, sí, él dijo que era el rey. O sea, ellos nos están revelando lo que ellos creían, que Jesús era un farsante. Ellos veían ahí una herejía al concepto que ellos tenían de Dios. Los principales sacerdotes judíos, no olvidemos cómo ellos participaron en todo esto. Estos son los hombres que llevaron a Jesús toda la noche a unos juicios amañados en contra de él, llevando falsos testigos y acusándolo de que él dijo que era el Hijo de Dios. Sí, Jesús dijo eso. Y acusándolos de que él dijo que él era el rey de Israel. Sí, amén, porque él lo es. O sea, ellos querían matar a Jesús porque él afirmó ser el rey, pero ellos evidentemente no lo creían. Y por eso le piden a Pilato, cambia el letrero, que ahí diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. Entonces, de este segundo grupo, si le preguntamos a ellos quién es Jesús, la respuesta sencilla que nos darían en el lenguaje de hoy es un farsante, un señor que vino y dijo que era rey, pero ese no es mi rey. Hay más personas presentes en el texto que vemos. ¿Tenemos alguien más para entrevistar? ¿Tenemos los soldados? ¿Quién más hay por ahí que podamos entrevistar? A las mujeres. ¿Qué creen que podríamos escuchar de estas mujeres? Y hagamos aquí un paréntesis para reconocer que ahí estaba la mamá de Jesús. Qué pena tocar un tema sensible. Créanme, yo tengo 2 hijas, pero esta es una mamá viendo a su hijo morir una cruel muerte, una barbarie al frente de sus ojos, y ella está ahí firme. Yo creo que el texto bíblico, el Espíritu Santo inspiró a Juan a no dejarnos tantos detalles porque no creo que serían posibles leerlos. No sé si, no, ni siquiera me atreveré a ponerle calificativos a cómo pudo haber vivido María, estar viendo lo que vio. Pero ahí estaba, ella y un grupo de mujeres. Nos lo afirma el versículo 25, dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Hay un libro en particular, que no voy a entrar en mucho detalle acá para no dejarlos acá hasta las 12 porque les toca invitarme a almorzar, que habla en detalle. El libro se llama Jesús a través de los ojos de las mujeres. Y es un libro que busca exponer diferentes mujeres del texto bíblico y a través de sus interacciones con Jesús mostrar qué aprendemos tú y yo acerca de quién es Jesús a través de lo que ellas vivieron. Casi como qué nos dicen ellas acerca de quién es Jesús. Y la autora toca el tema o pasa acerca de las mujeres que estamos viendo acá. Y en este momento, ella primero hace un foco para ayudarnos a entender qué podemos ver acerca de María. Y es una mujer que está seguramente en su corazón sufriendo profundamente allí en ese momento. Pero, y entiéndame cuando digo esto, no estaba sufriendo igual que Jesús. Ella no estaba con sus manos y pies clavados a una cruz. Ella no había sido azotada toda la mañana. Ella no había padecido todo lo que él acababa de padecer. Sin embargo, en la interacción de Jesús con ella de manera indirecta, vemos algo que es una locura. Voy a repetir el versículo 26, lo que él le dice a ella. Mujer, ahí está tu hijo, dirigiéndose al discípulo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Ella alza la vista hacia su hijo en la cruz. Lo ve soportando una agonía inimaginable y encuentra lo que tú y yo encontraremos cada vez que alcemos la mirada hacia él, que Jesús es quien verdaderamente se preocupa por nosotros. No podría estar en un peor momento Jesús de su ministerio. Y ahí está cuidando a su mamá. Y ahí está cuidando a los que ama. Mira, eso es lo que tú y yo podemos encontrar cada vez que nos acerquemos a Jesús. Uno que verdaderamente se preocupa por nosotros. Uno que demostró en su sacrificio poner nuestro bienestar delante de Él. No dejes de mirarlo a Él. No caigas en el engaño de creer que Él se le pasó algo o se olvidó o ya no se preocupa por mí.
yo sé que en este mundo tendremos aflicciones, y no porque las haya vivido yo todas, porque la Biblia misma nos lo dice, porque Él mismo nos lo dijo. Pero también es verdad que tenemos a un Rey justo al que podemos mirar, que se preocupa y cuida de nosotros. No dejes de mirarlo a Él en los tiempos difíciles. Eso aprendemos de María. Ella seguramente después nos podría decir eso, quedé convencida de que Él cuida de mí. Pero miremos también a las demás mujeres, porque ellas también están viviendo algo muy fuerte y muy duro, y que es una realidad. Ellas estaban en la vida de Jesús, ellas recibieron algo que puede ser un poquitico difícil para que nosotros entendamos hoy en día, en, en el año en que vivimos y en la parte del mundo que vivimos, porque las mujeres acá no sufren lo que se sufría en ese entonces. No estoy diciendo que no sufran, pero no como se sufría en ese entonces. Por ponerlo en palabras sencillas, la mujer en esa época no era nada. Una mujer que se quedaba viuda, lo que estaba a punto de vivir María, viuda probablemente y sin el hijo mayor, le esperaba la muerte. Literalmente no había nadie que pudiera soportarla. No existía consiga la comida sola, no existía trabaje sola, ya. Viva de caridad. Iba a pasar de sufrir la muerte de su hijo mayor y ahora a ser mendiga en la calle. Por eso Jesús hizo lo que hizo. Traigo esta colación porque las otras mujeres habían recibido en el ministerio de Jesús un trato y una vindicación que para ese entonces era una locura. La forma en la que Jesús interactuó con las mujeres las puso en un lugar que ellas creían que no les pertenecía. Porque hasta ese entonces en la cultura judía sí había un aire a la mujer ser inferior al hombre. Pero Jesús había traído las cosas a su lugar, que todos somos iguales en dignidad delante del Señor, aunque tengamos roles muy diferentes en la vida. Y ahora, este hombre que les había enseñado y modelado esto, estaba sufriendo un tormento espantoso y una muerte atroz. Probablemente ellas hubieran dicho en ese momento, Jesús fracasó. Probablemente ellas hubieran dicho en ese momento, hasta aquí llegamos. Todo muy bonito, pero se murió. Vamos a dejar hasta ahí nuestros entrevistados. Es verdad que tenemos los soldados y muchos otros que podríamos entrevistar, pero dejémoslo hasta ahí por ahora. Y recapitulemos un poquito, porque yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero animarte a ti a que te hagas la misma pregunta. Ya vimos qué vio Pilato cuando miró a Jesús, qué vieron los sacerdotes judíos, ya vimos qué vio María y qué vieron las otras mujeres. Mi pregunta a ti es, ¿qué ves tú? ¿A quién ves tú cuando miras a Jesús? ¿Qué le responderías tú a esa persona si fueras tú el profe de matemáticas que te pregunte, ¿y quién era Cristo? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿O de quién estás escuchando que otros siguen? Puede ser como Pilato, que ve un rey, que ve un justo, pero evidentemente no vio a su rey. Pilato reconoció un rey, pero no era el rey de él. Pilato es como hoy en día aquellos que dicen querer relacionarse a Dios a la manera de ellos. Discúlpeme lo escueto, pero eso es una mentira que nos metimos en la cabeza. O Jesús es tu Salvador y tu Rey, o no es nada. Y si es tu Rey, las cosas se hacen a la manera de Él, no a la manera mía. Pilato fue uno que vio un rey, pero no era el rey de él. Puede que lo mires como los principales sacerdotes judíos, que ya ni se lo aguantaban, hasta el punto que estaban dispuestos a matarlo. Un poquitico la forma de traerlo a hoy es, quizás ya estás cansado de esa muy bien intencionada hermanita que te insiste en invitar a la iglesia. Otra vez dele con la Biblia, otra vez dele con que oremos. Quizás ya estás harto, y no te estoy diciendo que la quieras matar a ella, pero ya está listo de dejar todo tirado. Es válido que seas honesto con esta pregunta. ¿Quién ves tú cuando ves a Jesús? O quizás te sea bueno recordar lo que vio María, el que más se preocupa por mí, y tú lo estés viendo hoy. De pronto ese sea un tiempo difícil en tu vida y puedas pensar lo que pensaron las mujeres. Este se murió y hasta aquí llegamos. Pero empieza a responderte esa pregunta. Porque
voy a sacar aquí un conejo del sombrero, sí vamos a entrevistar un último. Y es que cerrando ya el paréntesis y volviendo a nuestro texto, hay una persona más según el versículo 26 que yo quiero que entrevistemos. Y ese es, voy a leer el versículo 26, dice, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, al discípulo a quien él amaba. ¡Wow! ¡Qué belleza no que se refieran a uno de esa manera! Qué hermoso sería que alguien diga, ahí va Sebastián, el discípulo que Jesús ama. Bueno, pues eso es un poquitico trampa porque eso se refiere a Juan. Juan se refiere a sí mismo así. El autor del Evangelio, cada vez que se menciona en la historia, se menciona a sí mismo como el discípulo a quien él amaba. Es como si yo les mandara una carta a ustedes desde el rey del poblado y les dijera, les escribe el pastor a quien Dios ama, por referirme a mí. Amén. Juan, entendiendo muy bien su identidad, que es un discípulo amado por Jesús, entonces también nos dice algo acerca de quién cree él, que es Jesús. Pero eso no está acá particularmente en nuestro texto, está bañado más bien en todo este libro, en todo este Evangelio de Juan. En otra parte del Evangelio, él nos expresa que el propósito por el que escribió este Evangelio es para que tú y yo sepamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora sí llegamos al plato fuerte, mis hermanos y amigos. Juan sabía con toda certeza, a pesar de todo lo que habían vivido, a pesar de lo que estaban viviendo, que al frente estaba el Cristo. Al frente estaba Jesucristo. Por si acaso recordemos que Jesucristo no es nombre y apellido, no es que se llame Jesús, apellido Cristo. Cristo es el título de Mesías, de ungido, de enviado por Dios. Por eso Pablo dice que el que verdaderamente cree esto lo confiesa con los labios. No porque decir algo en voz alta automáticamente cambia algo en tu corazón, sino que para estos tiempos en los que se creía que Pilato, que el César, que todos esos gobernantes eran divinos o cerca de ser divinos, que alguien dijera en voz alta, este es el Cristo, era estar condenados a la muerte también. Y Juan lo dice sin pena, le brota en todas estas páginas de su Evangelio. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Él reconoce que lo que acaba de pasar, lo que está pasando en ese momento, es que están crucificando a Jesús, el verdadero Rey. ¿Y qué implica para nosotros esto? Listo, lo reconocemos entonces, le creemos a nuestro último testigo, es Cristo. Jesús es el Rey, no como lo ve Pilato, sino el verdadero Rey. Pero está siendo crucificado. ¿Cómo es que un rey puede ser crucificado? Y no quiero entrar en muchos detalles que el texto no nos lleva a, pero creo que hacemos bien en hacer un pasón por entender bien qué es esto de estar crucificado. Porque hoy en día, cristianos, no cristianos, todos vemos una cruz y nos parece bonita. Yo creo que es probable, no tengo estadísticas, pero yo creo que el tatuaje más de moda es la cruz. Póngansela donde se la pongan, para cristianos o para no cristianos, porque la cruz ya en nuestra cultura tiene una implicación bonita. Nos recuerda una esperanza, nos recuerda a un Dios que puede ser desconocido para algunos. Es algo que anhelamos. Pero en este entonces, la cruz era lo mismo que la silla eléctrica. O antes peor, la cruz era un método de tortura para acabar con la vida de lo peor de la sociedad. La cruz era el peor castigo que se podía tener para una persona. El estar clavado ahí en las muñecas y clavado las dos piernas con un mismo clavo era una muerte tan lenta que en últimas no terminabas muriendo de eso. Otro relato, bueno, más adelante el relato de la Escritura nos muestra cómo los soldados se acercan para quebrarle los pies a las personas que están colgadas al lado de Jesús y cuando van donde Él ven que no hay necesidad. ¿Por qué? Porque cuando estaban crucificados se les daba un pequeño apoyo para que por lo menos lograran hacer esto. Lograr respirar un poquito. Ay, tan buena gente, ¿cierto? No, es para prolongar el sufrimiento. Es para que esté ahí colgado unos días. Para que nos dé tiempo. Ya vimos que estaba cerca de la ciudad y que todos lo veían. Para que nos dé tiempo de que todos vean qué pasa cuando desobedeces al César. Y para que usted sufra.
Al final morían cuando les quebraban los pies porque ahí sí caían y quedaban asfixiados. Caían acá a una posición donde era imposible respirar. Era un método cruel. Cuando Jesús nos dice, carga tu cruz y sígueme, es prácticamente Él diciéndonos, carga tu silla eléctrica y vamos. Es recordando esto. Él vivió esto. Jesús es el Rey crucificado. Recuerden que estamos respondiendo esa pregunta. Y cuando decimos que es el Rey crucificado, estamos hablando de que Jesús es el Rey que murió humillado en una cruz. Ish, como fuerte esa. Aún piensen en nuestros gobernantes hoy. Piensen en las personas que nos lideran en diferentes ámbitos. Lo último que pensamos o que creemos, lo último que quiere proyectar un líder es humillación. En muchos círculos, muchos espacios de liderazgo, eso se ve como una debilidad. No, usted no se ponga a hacer eso. Si está maluco, no importa, párese, regio. No vaya a mostrar debilidad en ningún lado. Mis hermanos, Jesús hizo todo lo contrario. Él se presentó a nosotros como un rey que muere humillado en una cruz. Hasta aquí es como que la respuesta a quién es Jesús queda como oscura la cosa. Queda uno como con desaliento, ¿no? Pero entonces terminemos la pregunta. ¿Quién es Jesús? Un rey humillado en una cruz. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué fue él humillado de la manera que fue humillado? ¿Para qué pasó todo esto? Nosotros creemos, lo cantábamos ahora, que Dios es soberano. Esa es la forma elegante de decir que Él está por encima de todas las cosas, en control de todo lo que pasa. Ni un pelo se cae de tu cabeza sin que Él lo autorice. Si a veces nos es difícil conciliar que aún hay maldad en el mundo con la existencia de Dios, ¿cuánto más difícil será conciliar que Él permite que a su Hijo lo traten así? Con que Dios es bueno. Es algo que uno como que traga en reversa. Y el texto nos recuerda que esto es así. Cada vez que leíste ahí, que decía para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera la escritura, es Juan recordándonos, esto pasó según el propósito de Dios. Esto pasó según el propósito de Dios. No era que Dios estuviera arriba diciendo, ay Pilato, ¿cómo se te ocurre? No. Todo esto pasó según el propósito de Dios. Él permitió todo esto. ¿Pero por qué? Aquí quiero hacer una alusión que no es mía, que hace parte de un libro de niños muy querido, se llama Las Crónicas de Narnia, tiene su versión en película, y todos los libros de las Crónicas de Narnia, particularmente uno, El león, la bruja y el ropero, es una alegoría o como una forma de pintar con personajes pintorescos y muy agradables esta parte de la vida de Jesús. Y dentro del mundo que se inventó el autor C.S. Lewis, existe algo que se llama la mesa de piedra. La mesa de piedra es un lugar que está exclusivamente reservado para ejecutar traidores. Es lo peor que hay. Y el personaje principal del libro, de la novela, es Aslan, un león que se describe como enorme, con una melena dorada, ojos sabios y una presencia física imponente que al verlo uno siente respeto y temor a la misma vez. Es como el personaje que uno dice, ¿qué hago yo con este? Este personaje es llevado a morir a la mesa de piedra. Este enorme león es llevado a ser asesinado allí. El camino es fuerte, es humillado completamente. El libro lo narra de formas que uno lo lleva a las lágrimas. La película lo muestra, que uno ve al final el león, parece un gatico, hasta le cortan la melena. Si nunca han visto eso, se ve ridículo ver un león sin melena. Pero, y aquí voy a citar el libro, pasa algo con la muerte de Aslan. Algo que, según el narrador de la historia, no sabían los que lo estaban matando. Y dice así, voy a citar, cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa de piedra se quiebra y la muerte misma comienza a trabajar hacia atrás. En otras palabras, el narrador está diciendo, lo que no sabían los que lo mataron es que
si alguien voluntariamente, que no es un traidor, muere en esa mesa, la mesa se destruye. La mesa misma muere y la muerte se echa para atrás. Eso, mis hermanos y mis amigos, fue lo que hizo Jesús. No en una mesa de piedra, sino en esa cruel cruz. Jesús es el Rey. Jesús es el Rey que fue humillado en esa cruz. Pero esto ocurrió conforme a su voluntad. Él no merecía eso. Él no merecía esa muerte. Él tomó ese lugar por nosotros. La Biblia nos dice que nosotros nacemos en una condición caída, que nosotros nacemos pecadores. En estos términos, tú y yo deberíamos estar en esa mesa de piedra. Pero no. El león poderoso, todopoderoso, dijo: yo voy. Yo voy a esa mesa. Y Jesús murió en esa cruz, voluntariamente. Y así como Aslan destruyó la mesa de piedra al morir allí, Jesús destruyó una vez y para siempre la muerte misma. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú no tienes nada que temerle a la muerte. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, la muerte no tiene la última palabra, como no la tuvo con nuestro Salvador. Porque es verdad que el Rey justo murió humillado en una cruz, pero no se quedó en ese sepulcro. Al tercer día Él se levantó. Y ahora, para ti y para mí que hemos puesto nuestra fe en Cristo, podemos contarnos cómo eso mismo nos sucederá. La muerte no tiene la última palabra. Y si esto es algo que tú estás escuchando hoy por primera vez o por milésima vez y apenas lo estás escuchando con los oídos de tu corazón, yo te quiero compartir que esto es una excelente noticia. Que tú ya no tienes que temerle a la muerte. Que la sentencia por tu pecado ya no es la que debería ser. No porque el juez haya mirado para otro lado, sino porque el juez decidió castigar a otro. Y Él sufrió ese castigo por ti y por mí. Y ahora tú y yo gozamos de los beneficios. La muerte no tiene la última palabra. El pecado no reina más sobre mí. Y mientras tanto, gozamos a este lado de la eternidad de una relación preciosa con Dios. Mientras contamos los días a que Jesús regrese. Y cuando Él regrese, háganme un favor, mírense los unos a los otros en este momento. Hágale. Si no se conocen, este es el momento para que se conozcan. Si hay hombres solteros por ahí, aproveche que este es el momento para que puedan mirar a las niñas. Mírense, porque aquellos que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, cuando regrese Jesús, así mismo estaremos en su presencia para siempre, pero libres de pecado, libres de todas las consecuencias del pecado, el llanto, el dolor, el sufrimiento. Apocalipsis, el último libro de la Biblia que nos narra escenas gloriosas acerca de cómo va a ser esos días finales. Hay una en particular que es poética, que habla de cómo el mar ya cesa. No porque el mar esté quieto, no sé cómo vaya a ser en ese entonces, pero refiriéndose a la maldad. Pone la maldad como el mar, indomable, digno de temor, pero cuando Jesús vuelva en su gloria, la maldad desaparecerá por completo. Y sigue el autor de Apocalipsis, que es este mismo Juan, pintándonos una escena que nos deja ver como si el gozo va a ser tanto, mis hermanos, créanme esto, que el sufrimiento se nos va a olvidar. Yo no sé tú qué has vivido en este mundo. No sé qué tipo de dolor has tenido que sufrir a causa del pecado de otros o aún a causa del propio. Vivimos en una sociedad donde todavía hay violencia, muertes de seres queridos, cosas atroces pasan. Yo no sé si eso te ha tocado. Déjame decirte que el gozo que se nos propone al final de la historia es tan grande que se te va a olvidar. Yo no me imagino eso. Mi mamá tuvo que vivir que le asesinaran a su papá frente a ella y en los tiroteos ella también recibió un impacto de una bala. Es algo que ella nunca se le olvida. Cada mayo que se acerca ya, cuando viene el aniversario de la muerte de su papá, ella vuelve y cae en lágrimas. En la eternidad,
Una persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús y que ha vivido algo así. Es como si va a estar así, vamos a estar conversando, no sé si que pongamos la cena así, vamos a estar conversando mientras que adoramos a Jesús y va a ser como, ¿vos te acordás por qué era que sufríamos antes? No, ni idea, cállese y siga alabando. Esa es la invitación que nos da Cristo Jesús. Esa es la invitación que nos espera en la eternidad. A ti, que no te haces llamar cristiano, yo quiero hacerte esa invitación. No lo tomes como mía, tómala como una invitación de Dios mismo, quien inspiró estas palabras. Pon tu fe en Cristo Jesús. Cree, como lo cree Juan, que Él es el Cristo, que Él es tu Cristo. Que aunque tú merecías de estar en esa cruz, Él vino y tomó ese lugar por ti. Y desde allí, prepárate para disfrutar de una relación como ninguna otra. En este mundo habrán sufrimientos igual, pero nos espera una eternidad que hace ver 60, 70, 80, 90, 100 años para esos que no comen comida chatarra, lo hace ver como algo muy chiquito comparado con una eternidad alabando al Cordero que fue inmolado, alabando a ese santo al que le cantábamos ahora. Yo quiero que terminemos orando de esa manera. Si esto es algo que tú has escuchado, tú que te haces llamar cristiano, mi hermano, si esto es algo que has escuchado y que está revolviendo tu corazón y animándote, yo quiero que en este momento tomes un momento para cerrar los ojos y responderle a tu buen Padre. Respóndele acerca de este glorioso evangelio que has escuchado. Y a ti también, que no te haces llamar cristiano, yo te voy a pedir lo mismo, cierra los ojos y tómate un momento para responderle a este Dios que te está haciendo esta oferta, a poner toda tu fe en Él. Poner la fe es algo costoso, es entregar las llaves del control de mi vida para dárselas a otro. Es tirarme al abismo confiado en que seré recibido. Toma ese paso. Créeme que serás recibido por aquel que más se preocupa por ti, por aquel que más te ama y que más te amará. Señor, nosotros iniciamos esta mañana, esta reflexión desde tu palabra, con un profundo deseo de responder a la pregunta de quién es Jesús. Vemos en tu palabra que Él es el Rey. Vemos en tu palabra que Él es el Rey que fue a la cruz por nosotros. Vemos que fue allí por tu propósito para salvarnos a nosotros. Yo te ruego, Señor, por todos los que estamos acá. Yo te ruego que escuchar esto sea una realidad hasta tal punto que no solamente lo reconozcamos como un rey que vino a una cruz a morir y que luego resucitó, sino que podamos reconocerlo como aquel que hizo eso por mí, personalmente. Que este sea un momento para por la obra de tu Espíritu Santo, ver la realidad de quiénes somos. Ver nuestro pecado que a veces queremos maquillar, que no nos gusta recordar y que muchas veces ni queremos aceptar. Pero que lo podamos ver a la luz de quién eres tú. Porque tú conoces todo acerca de nosotros. Tú conoces aún nuestra maldad mejor de la que lo conocemos nosotros. Y sabiendo eso,
tú enviaste a tu Hijo. Permite que los que estamos acá podamos abrazar por primera vez o por enésima vez la realidad de que tu Hijo es nuestro Salvador, es nuestro Rey, que murió en una cruz y que resucitó, y que por su sangre ahora nosotros somos limpios y preciosos delante de ti. Que a pesar de aún luchar con nuestra maldad, aún ser víctimas de la maldad de este mundo, tú ya nos ves a nosotros preciosos y con vestiduras blancas. Porque cuando nos miras, no nos miras ya como un Dios airado en contra del mal. Nos miras a través de tu Hijo, quien pagó por nosotros. Gracias porque eres un Dios generoso. Gracias porque esto lo has hecho desde tu plan para que toda la gloria sea para ti. Gracias porque tu oferta está vigente y es para todas las naciones. Te pido que podamos recibir este mensaje como una realidad para nosotros, poner nuestra confianza nuevamente en Cristo Jesús y abrazar su glorioso evangelio, no como simplemente un mensaje de domingo, sino como nuestra vida misma y nuestra forma de relacionarnos contigo. Gracias por este tiempo en el que hemos sido expuestos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.